Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy controversial muchas veces en el ámbito de la espiritualidad, del desarrollo de conciencia, que es el dinero. La representación del dinero en la vida de alguien que está en búsqueda de esa conciencia, en búsqueda de la verdad. Y claro, empieza a hacer ruido en ciertas ocasiones porque venimos condicionados por una percepción del dinero que desde el punto de vista espiritual ha sido rechazada por conveniencia. ¿Por conveniencia de quién? Del ego, que en cierta ocasión ha puesto el poder en el mundo cuando en realidad el poder viene desde otro lugar. No es desde este plano, sino que es desde el reino de los cielos, como Jesús decía, y desde el reino de los cielos se ve expresado en la materia luego. Pero claro, si nosotros nos creemos desconectados de ese reino de los cielos y solo reconocemos el reino material, tendemos a otorgarle un poder a ese reino material que no tiene. Y por ende, si nosotros le damos ese poder, ahora va a representar ese poder de Dios a través de la forma y vamos a creer que la forma es Dios en cierto punto. Bien, entonces vamos a creer que tener dinero, tener mucho dinero, es tener a Dios y no tenerlo es rechazarlo porque en cierta manera, en el fondo, estamos enojados con Dios. Entonces, fijémonos que el error aquí no es la cantidad de dinero, no es ni siquiera si tengo mucho o tengo poco, porque ambos son polos de una dualidad. Ambos son posicionamientos del ego que va a tender a defender. Tanto si crees que por ser muy espiritual debes tener mucho dinero para representar esa espiritualidad, estás en el mismo error o en el mismo fallo que si crees que tener poco dinero, vivir en escasez, en carencia económica, sos más espiritual, o en el fondo esta ilusión de que nos autoflagelamos en cierta forma, ¿no? Es una manera, la pobreza, que es una manera que ha sido repercutida en muchas religiones, en muchas creencias, como algo factible. La autoindulgencia de creer que la escasez o el no tener dinero va a representar un nivel de conciencia. De nuevo, es el error de otorgarle a la materia un poder que la materia no tiene. Si nosotros podemos darnos cuenta de esto, podemos trascender la dualidad de los posicionamientos. Porque claro, al ver que de hecho ni siquiera es uno u otro, sino que es un rango de diferentes niveles de economía, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que nos paramos en alguno de estos lugares y defendimos que ese era el correcto. Cuando, como digo, el poder viene desde otro lugar y podemos reconocer todos los rangos, todo el espectro de economía, por ejemplo, en este caso, de alguien, desde cero o negativo inclusive a miles y miles de millones de dólares. Cualquier posición va a ser adecuada para la experiencia de esa persona si su poder viene desde lo inmanente, o sea, desde su interior, desde reconocerse, reconocer la verdad en el interior, Dios en el interior y lo trascendente, trascendiendo la forma del mundo para encontrar a Dios más allá de la forma del mundo. Si podemos darnos cuenta de esto, todo lo que hay menor a Dios, por así decirlo, forma parte de Él, para decirlo de alguna manera, o sea, forma parte del todo, pero no es el todo. Y si consideramos que nuestro poder viene del todo, como imagen y semejanza, podemos nosotros con ese poder ir eligiendo en la forma las diferentes experiencias, dígase niveles económicos, para experimentar lo que representa en este momento carecer de dinero o en este momento tener mucho dinero. Pero no porque una cosa esté bien o mal, sino que como ya hemos trascendido esa dualidad, podemos observarlo en perspectiva. Por ende, no hace falta sufrir por no tener dinero. Y esto recomiendo que se pueda integrar y hacer una meditación honesta, porque en mi caso me pasó que durante mucho tiempo yo creía que tener poco dinero representaba ser muy espiritual. Claro, el ascetismo, por así decirlo, esta no necesidad o este desapego del dinero,
es una manera para no caer en la tentación de la avaricia o de darle ese poder, conferirle ese poder que no lo tiene. Pero ahora que, digamos, estamos más grandes, civilizadamente más grandes, o sea, en conciencia hemos aumentado nuestro nivel de conciencia, podemos comprender esto de otro lugar. Y no hace falta alejarse totalmente del dinero para reconocer que el poder no está allí. De hecho, considero que estamos en un punto de conciencia en donde ya podemos comprender de que estar en el mundo no es ser del mundo y que podamos estar del mundo siendo de todos los reinos, no solamente del reino material. Bien, el reino de los cielos representaría lo trascendente al mundo, se podría interpretar como el conjunto de reinos. Bien, entonces podemos estar en el mundo de la forma que elijamos en cada momento estar en él, utilizándolo, compartiéndolo con los demás, pero sin creernos que eso es lo que somos. Por ende, vas a ser la misma esencia, la misma verdad, en integridad, tengas en un momento poco dinero o no. Otra cuestión que es interesante observar es que en ningún momento tenemos el dinero, ¿no? Porque como es una ilusión de la forma, no podés tenerla en sí. De hecho, a lo sumo, lo que podés tangibilizar, ¿no? Son unos papelitos pintados con unos números que en sí, fijémonos, no tienen ningún poder, ningún valor, a no ser de que la sociedad en su conjunto, el todo, le confiera alguna suerte de valor de la forma únicamente. Entonces, claro, ni siquiera vos tener mucha cantidad de eso va a hacer que eso sea valioso para los demás, a no ser de que estemos de acuerdo entre todos. ¿Bien? Entonces, como venimos, nos vamos, ¿no? Y cuando nos vayamos de este plano material, cuando dejemos de prestarle atención a la materia, te vas a ir exactamente igual que como llegaste, sin el dinero. ¿Y esto por qué es así? Porque obviamente no tiene ningún poder sobre vos, no te representa, no es quien sos. Entonces, ¿por qué estamos confiriéndole tanta atención y tanta responsabilidad de dirigir nuestras vidas, cuando en realidad la responsabilidad y esa conferencia de poder viene de otro lugar y desde ahí se proyecta? Bien, otra cuestión que mencionaba Jesús es esto de al César lo que es del César, y en este caso podría representarse como a mi ley lo que es de mi ley. Claro, al César en la forma, al César en la forma, el dinero es distribuido de la manera que el mundo considera adecuado para su convivencia. Perfecto. Pero que eso queda en el mundo y que en el reino de los cielos el poder de la verdad de donde todos provenimos es lo que se comparte y lo que se transfiere. Por ende, desde allí yo puedo actuar desde otro lugar en el mundo y conferirle al mundo yo mismo la potestad de ser guiado por algo superior en conciencia, obviamente, porque desde ahí proviene. Y claro, entiendo que la distorsión venga por la malinterpretación de las enseñanzas de diferentes avatares que transcurrieron la Tierra, pero por ejemplo, en el caso de Jesús, en alguno de sus enunciados, como el de es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y claro, si eso se interpreta de forma lineal, solo comprendiendo lo que podamos ver y tocar, creemos que tenemos que ser pobres para ganarnos el derecho a entrar en el reino de los cielos. Como cuando dijimos recién, todos nos vamos igual que como llegamos. O sea que da igual que hayas tenido la capacidad más bien de usar, de administrar en la tierra, como decíamos, porque no lo tenemos en sí el dinero, sino que solo tenemos la potestad de administrarlo. Da igual lo que hayas tenido, cuánto, cómo, porque después cuando nos vamos de esta experiencia material, todos nos vamos iguales. Entonces, ¿a qué hace referencia que sea más fácil lo del camello que lo de un rico en el reino de los cielos? Si todos nos vamos igual, ¿cómo puede haber un rico a diferencia de un pobre si todos nos vamos exactamente igual? Bueno, se refería a pobre, en todo caso, de necesidad, de apego emocional al dinero.
y fijémonos la repercusión de comprender mal una enseñanza, de creer que ser pobre está bien visto por Dios, cuando en realidad Dios no juzga nada de la forma porque no está señalando a nadie con el dedo. Ese es un error de la percepción dual, creer que hay un juez, un jurado y un verdugo que nos va a decir si nos hemos ganado su amor o no. Entonces, claro, tomamos decisiones, tener poco dinero, tener mucho dinero, en relación a creer que eso nos va a hacer ganar el amor de alguien, el amor del Padre. Cuando en realidad el Padre no es un señor, no es un hombre, sino que es un todo. El Padre viene a representar el tipo de energía, bien, de diseño, en lugar de la energía de forma o el molde de manifestación, el cuerpo, que vendría a representar la madre. Desde ese lugar se menciona. Obviamente sabemos que no hay un alguien que está señalándonos, juzgando para ver si nos hemos ganado su amor. Cuando también se dijo que el amor es permanente, es eterno y es igual y no varía sin importar lo que nosotros hagamos acá. Entonces, claro, creemos que se está contradiciendo en las enseñanzas cuando en realidad se refería a cuestiones diferentes. Cuando hablaba de ricos, decía ricos en apego o pobres en apego a la forma. Entonces, claro, si sos pobre, tenés más probabilidades de ingresar al reino de los cielos, pero porque no estás apegado emocionalmente a la forma, porque no dependes de la forma, porque no sentís necesidad, porque no te controla, porque no le has conferido ese poder. No tiene nada que ver con la cantidad de dinero. De la misma manera puedes tener el dinero que quieras, el que quieras, ¿bien? Sin apegarte, va a ir, si te abrís a esto, va a ir viniendo de manera armónica con tu experiencia de vida, sin ir a buscarlo, sin forzarlo, sin pedir limosnas, ¿no? Va a ir viniendo. Tenés que abrirte eso, va a ir viniendo. Como no tenés necesidad, no vas a tener ansiedad, no vas a tener apuro, tampoco vas a reprimirlo, o sea que va a fluir naturalmente. Y cuando fluya naturalmente, te puedes encontrar en algún momento teniendo mucho dinero, estando muy conectado a través del dinero, por ejemplo, pero como una mera forma de expresión. Y que en algún punto te da igual no tenerlo como tenerlo, porque has reconocido que el reino de los cielos es de donde sos. ¿Bien? Y no le has conferido este poder erróneo al dinero, como veníamos diciendo. Es muy interesante observar esto, porque realmente puedes desbloquearnos la abundancia de una manera que ni te imaginas. Lo que pasa es que, claro, de hecho, mientras yo vengo hablando de esto y me he levantado hoy meditando sobre esto, me estaba dando cuenta todo el movimiento interno, inclusive en mi cabeza, de lo que representaba y de la tensión que había en relación a este tema. Y cuando podés arrojar luz desde esta perspectiva, wow, te relajas un montón, porque claro, ya no estamos resistiéndonos al dinero. De hecho, en muchas ocasiones he visto gente que vive en una carencia económica por elección, porque siempre es por elección, rechazar el dinero es elección, como estábamos hablando, vive en una carencia económica y tiene energéticamente un canal de fluir, de flujo de energía que puede manifestarse en una de sus formas como dinero, increíble. Veo como mucha energía llegando a esa persona y la persona tapando, como si fuera un arquero energético, tapando para que no ingrese a su vida el dinero, diciendo que lo quiere. Y obviamente puede esto representarse como una situación de victimismo. Y desde ahí nos proyectamos al mundo. Entonces, yo voy a vivir esta experiencia de pobreza, no me den dinero porque quiero ser espiritual, quiero ser válido. Y me siento víctima porque veo que las víctimas reciben amor y cariño. De hecho, si interpretamos mal las escrituras, como decía antes, parece que lo ha confirmado Jesús. Hay que ser pobre para recibir el cariño del Padre, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando empezamos a iluminar esto y bajamos las manos y dejamos entrar esa abundancia, te puedes encontrar mañana mismo con un cambio radical en tu vida. Porque ahora, inclusive, tenés
esa energía disponible que usabas para rechazar, la tenés disponible para utilizar en otro lugar, ponerle esa intención a otra dirección y ya no estar perpetuando esa autoindulgencia, sino proyectando el amor que estás empezando a encontrar. Otra cuestión interesante a considerar en relación al dinero es que el recibir es femenino y el dar es masculino. O sea, la apertura a recibir, a ser receptor, ya seas hombre o mujer, es femenino. Abrirte a recibir es femenino y el salir a dar y compartir esa abundancia, en este caso en forma de dinero, es masculino. El salir a expresarse y comunicar, ofrecer los servicios es masculino y recibir una retribución por esos servicios a través de conectar con las personas, etc., es femenino. Claro, si estás posicionado desde el masculino y te has creído que esa era la solución, por ejemplo, a tu vida, ¿no? La energía masculina en potencia, ya verás de dónde viene. En este punto ya da igual cuando se puede observar desde este lugar y ver que no es que una sea mejor que otra. Entonces, si tenés mucho masculino, puede que estés en esto de dar, pero no te abrís a recibir. Al igual que he visto, en caso opuesto, personas que están mucho en el recibir, en necesitar que le den, por ejemplo, y no en dar y compartir. Entonces, claro, cualquiera de las dos cuestiones en desequilibrio es una distorsión. De hecho, las dos cuestiones equilibradas no es 50% de una y 50% de otra, es 100% de ambas, porque no está en esas posiciones, entonces abrimos a que ambas fluyan por igual y yo puedo posicionarme en el medio, ¿no? Como este camino del medio o el camino de la prosperidad, que es el taller que vamos a dar mañana, por ejemplo. Bien, que todavía estás a tiempo de inscribirte. El camino de la prosperidad es este camino del medio que reconoce que el poder no está en los posicionamientos, porque reconoce que el poder no está en el mundo, como veníamos hablando, en el mundo de la forma, sino que el poder trasciende la forma. Entonces, desde ahí podemos actuar, obrar sin apegos. Y por ende, abrirnos a dar y conservar, como dice el curso de milagros. Dar es conservar, porque sabemos que cuando le damos a un hermano nos estamos dando a nosotros mismos y la única manera de conservar es dando. Y también nos abrimos a recibir, porque sabemos que recibir es recibir por todos, recibir y disfrutar eso que recibo, comprendiendo de que está enviado desde un lugar mucho más magnánimo que la forma, es un recibir abundante y esa abundancia tenemos la capacidad de disfrutarlo por todos, lo que tal vez no están recibiendo en este momento. Entonces, es un acto que también posibilita a quien nos está dando de dar y conservar, como decíamos recién. Entonces, fijémonos que todo es una rueda y una cadena al mismo tiempo, ¿no? Es como cadena de favores. Todos nos hacemos el favor de dar y recibir y de esa manera dejamos que la energía fluya. Nadie la retiene porque no la necesita y no está pegada y por ende así podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Así que bueno, espero que este tema haya sido de interés. Hoy lo hemos enfocado en el dinero, pero esto lo puedes llevar tanto a las relaciones, lo puedes llevar también a la alimentación, cuestiones que podemos llegar a hablar en otra ocasión. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau.